Bienvenidos y bienvenidas. ¿A dónde? Al podcast de Los Rebeldes, al podcast que hacemos desde la desescuela, un espacio donde analizamos de la educación, sobre la vida, sobre acontecimientos que aparecen en el aula y acontecimientos que nos parecen importantes para ser mejores estudiantes, ciudadanos, personas, rebeldes y todo lo que queramos. Así y como siempre, después de 73 episodios, ¿será? 72. 72 segura. Según el último, me corrigiste y fue 71. Entonces este tiene que ser 72. Ah, bueno, o sea, voy a creerte. 72 episodios. Esperemos si no vamos a corregir otra vez. Sí. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo te va? Ahorita ya, recibiendo el verano con un montón de actividades. El verano entre grandes comidas, porque en El Salvador siempre hace calor y siempre es... Pero hay días que hace menos calor. Entonces, este calor me está agobiando entre actividades y calor. Sí, estoy como que no. La verdad que siempre hace calor. Lo que pasa es que en diciembre hace un par de días frescos. Sí. Esa es la gran diferencia. Esos días son los que nos enamoran. Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque ahorita está intenso el asunto. Deseando las vacaciones. Sí, yo también. Para descansar un rato. Porque sí, he estado movido. Ya, de verdad que ya estoy tostado. Yo así quiero por lo menos 1 o 2 días de no pensar en actividades, ¿sí? en hacer cositas de la casa, en programar la siguiente parte del ciclo, una que otra lectura obligada, pero más chill, no con el ritmo de vertiginoso que llevamos, que al final nos va afectando y nos va a afectar un montón. Sí, va a estar difícil, pero... yo creo que las vacaciones nos van a caer bien. Sí, el descansito nos va a caer súper bien. Sí, justo, si es que realmente este es el episodio previo a vacación. Venimos, grabamos previo y después venimos con... regresamos ya con energías para el siguiente. Post vacaciones, está bien, súper bien. Sí. De ahí todo bien. Por el momento, sí. Descubriendo que... tengo estreses, porque como estamos haciendo un montón de actividades... ¿Estreses? Estreses, sí, agregando el plural, el estrés. ¿Estreses? Tengo estrés. ¿O estrés? Sí, o sea, porque estrés como que... Estrese como que fuera número. Estrés. Sí. O sea, no, estrés. Tengo estrés. Ajá. Como el año pasado, que si siguieron los podcasts, me enfermé por eso mismo. Sí. Pero creo que esta vez lo identifiqué antes y le bajé al ritmo que estaba acelerado, porque sí... estaba sintiendo otra vez que estaba llegando al mismo punto. Entonces, eso me sentí orgullosa, vaya, de haberme dado cuenta que eso súper bien. Pude haber llegado otra vez a la misma situación y la evité, y sabiendo cómo evitarla. Sí, porque ya 2 veces ya no ponerte atención. Sí, ya caer 2 veces en lo mismo ya es no poner... Sí, no quererte. No quererte, no poner atención a lo que está pasando. Sí, exacto. Obviar a tu persona dentro de todo lo que es desarrollar una actividad. Esta cortina cada vez que grabamos empieza a mover. Antes no se movía, grabamos. Es que ya quiere ser parte del video. Es parte del video, ¿sí? la cortina. Que sepan que está aquí. Eventualmente. Es importante. Sí, pero bueno. Episodio 72. Sí. ¿De qué vamos a hablar, Cristi? Vamos a hablar de la diferencia de algo que estamos acostumbrados a escuchar la mayoría de veces, alguien que es autodidacta. O el autoaprendizaje que uno puede tener. ¿Sí? Autoaprendizaje. Sí. Ok. Diferencias, mitos, realidades, qué es, qué no es. Lo hacemos diariamente. Yo creo que para empezar, como siempre, para empezar, creo que deberíamos hablar de sus términos. O sea, cada vez que a nosotros nos gusta mucho empezar conceptualizando. Entonces, ¿qué es autoaprendizaje? Lo tenés por ahí en tu superlibreta. Sí, lo tengo en mi superlibreta. El autoaprendizaje está definido como el acto que una persona hace. El acto de una persona, o de personas, Ese acto está referido a que no tenés guías directos o personas que te estén guiando. No es autodidacta. No, está en el autoaprendizaje. La cosa es que dice que es un acto de autorreflexión que vos haces dentro del proceso de conocimiento. Pero siempre tenés guías. Tenés guías, pero te dejan la libertad de que vos decidas el camino. Lo que pasa es que hay una diferencia, por ejemplo, en el concepto maestro-discípulo, que prácticamente van el camino paralelo. Exacto. En el autoaprendizaje, vos tenés un grado de gestión, o más bien, un grado de gestión personal, que justamente como estudiante, como estudiante, hablemos como estudiante. Como estudiante vos lo autogestionas, desarrollás ese proceso de aprendizaje, pero a partir de un hecho ya establecido. Sí, hay unos límites definidos en qué área vas a vos moverte para desarrollarte. Porque al final lo que se busca
es que autogestiones tu desarrollo, profundices alrededor de ciertos temas que de repente solo se te da como la guía, pero depende de vos cómo lo vayas formando. Exactamente. Sí, por eso lo de la libertad que hablabas al principio me hacía ruido, porque realmente es una de las mayores diferencias con la autodidacta que vamos a decir que te dan es. Una libertad, pero la libertad no es de autonomía, pero ajá, dentro de como vos decís. No, es que creo que es más autonomía que libertad. Puede ser. Porque la libertad implicaría hacer cualquier cosa dentro del marco y vos decidís qué hacer. Y el autoaprendizaje es justamente la autonomía de seguir cierta ruta de aprendizaje o cierto conocimiento. Entonces ahí hay una fineza ahí de diferencia. Puede ser que sí, pero según las lecturas que tuve, ambos se le llama libertad porque no está bajo un docente en ese punto. Sí. Pero sí, comprendo y entiendo la diferencia de los términos y la definición que da. Ajá, yo ahí para identificarlos. Sí. Porque el otro, digamos que el nivel de libertad de uno es mayor que el otro. Porque la autodidacta, como ya lo veremos, es pues vos solo y vos sos un pirata en el mar, del conocimiento. Ahí es cuando ves la diferencia clara. Barba conocimiento. Sí, porque ahí tiene mucho que ver con tu voluntad, lo que vos decidís, hacia dónde investigás y cómo lo aprendes sin ayuda de nadie. Por eso te digo, por eso yo decía que la diferencia es de base, es que el autoaprendizaje sí tiene una base de aprendizaje, hay una ruta que... Sí. O sea, digamos, hay un punto A a un punto B, pero como vos llegues al punto B, si es que llegas al mismo punto B, porque podría llegar al punto B1, B2, B3, BC, BZ, pero que de alguna otra manera llegue a ese punto que te orienta la ruta de aprendizaje o la ruta propuesta o planteada por tu docente, por tu institución. Como en esos puntos intermedios, ahí es donde vos donde gestionás este desarrollo. Y el autodidacta, como para meterlo en la discusión, tiene esa libertad, tiene y ahí es cuando hablan de voluntad, la voluntad de investigar, o sea, ya nace de él esa motivación. No estoy diciendo que el otro no tenga, pero en este queda marcado porque lo hace de manera informal, fuera de un área cabal. De una estructura. Exactamente, una estructura educativa. Él solo hace su estructura. Exactamente. O sea, es decir, y cuando hablamos de formalidad e informalidad, hablamos dentro del sistema, hablamos del sistema educativo. Que está dentro de una educación formal y él es más una educación informal, más... Sí, fuera, o sea, el autodidacta genera su estructura de aprendizaje. Sí, supuestamente, según lo que leí, se maneja entre las teorías que él define, que quiere investigar y sobre qué quiere redondear, y él define el alcance de dónde va a investigar y qué. En este caso, el autodidacta debe de necesitar o debe de tener el área donde puede investigar, o sea, tener el Internet, si lo ponemos como un ejemplo, para que él pueda abarcar, o tiene un medio para poder investigar. O antes, por ejemplo, que se generaban sus viajes de expediciones, que desarrollaban estos viajes para conocer más cosas. Bueno, Darwin cuando se fue a Galápagos, Marco Polo, Marco Polo me recuerdo los viajes que se hizo por Asia. Yo iba a decir, me recuerdo otros juegos, pero Marco Polo, pero sí, justo. Aunque si vos lo analizás, ¿cuál crees que sería el mejor si hablamos de concurso entre los dos? Ay, es que... O sea, pros y contras, pues veamos, analicemos pros y contras, vaya. El pro más grande que le veo al autodidacta es esa área en que vos tendrías que tener cierto conocimiento para saber cómo discernir tu búsqueda. Pero es que ahí está la clave de todo, ¿sabes? Porque si no te puedes ir muy experto. Si no tenés el conocimiento base, es muy probable que la investigación que puedas desarrollar desde el autodidacta pueden ser caminos que alguien más ya recorrió y que vos solo estás repitiendo. Y que sí es cierto que te puede llevar a algo más. Probablemente para mí un contra, aprovechando lo que hablabas. Iniciamos con contras. No, yo creo que podemos ir uno y uno. El contra puede ser que el tiempo que te dediques puede ser un tiempo muchísimo más extendido. Porque como no tenés ciertas... O sea, estás
¿Cómo lo explico? Suena a que como que fuera, ¿sabes? Como que fuera, estuvieras en un desierto, ¿va? Y vos fueras un vaquero, ocupemos el ejemplo del vaquero. Entonces somos un vaquero que vas y ves todo el desierto del conocimiento, pero como no tenés ninguna guía, o sea, la única guía es tu corazón, tu ilusión de investigador, sí. Entonces vos vas a ir generando caminos que es muy probable que alguien más ya caminó. Y que ahí donde el autoaprendizaje me parece una herramienta más importante. ¿Por qué? Porque la ruta que ya alguien ya caminó, vos la podés recorrer, pero desde tu perspectiva, yo digo con autogestión es gestión y la gestión de la experiencia que querás vos, un experto, sí, y alimentarte de la experiencia de otros, sí. Porque si bien es cierto, el autodidacta no implica que no vas a tener la experiencia del otro, creo que como el camino es mucho más personal, el camino te puede llevar mucho más tiempo y probablemente puedas llevar a situaciones que alguien más recorrió, sobre todo en nuestra época. Porque alguien me va a decir, pero es que los grandes pensadores fueron autodidactas. Pues sí, pero si hace 300 años había muchísimas cosas que no estaban inventadas y tenías ahora. Es mucho más fácil meterte en... tener también, una apertura hacia conocimientos grandes. Creo que es mucho más fácil ser autodidacta en este tiempo. Aunque, repito, quizás uno de los mayores errores del autodidacta podría ser justamente eso. Sí. De que como depende mucho de tus limitantes, de tu conocimiento y de tu experiencia, sí. Es probablemente la toma de decisiones de rutas, sea rutas que ya a alguien más se le ocurrió. Exactamente. Y que es mucho más, o sea, es más, siempre en el autoaprendizaje, siempre como tenés el apoyo de alguien que está alrededor de este proceso, te permite de alguna manera ir encauzando y aprovechándonos de su experiencia, pues del camino que él ya recorrió. Yo quiero decir, ya que estamos intercambiando, ahorita sería entonces un abono a lo que sí aplicaría. Ajá. Yo creo que el autoaprendizaje y el autodidacta pueden ambos generar de esta manera positiva autonomía o seguridad en la persona. Yo creo que seguridad lo que pasa es que en tratar de investigar y curiosidad. Claro, es que yo creo que ambos procesos son buenos, pero si hablamos de, yo creo que es algo que se nos ha olvidado. ¿Qué? Es que muy probablemente en diferentes etapas de nuestra vida no podemos hacer autodidactas. Eso sí, pero yo estaba hablando de la parte buena, porque estábamos malo, bueno. No, por eso, pero no podemos ser, yo creo, es que con esto creo que va a abonar lo que estás diciendo. Ajá. Porque, o sea, la discusión podría estar de que el autodidacta, el autoaprendizaje, sí, pero probablemente el autoaprendizaje sea una etapa totalmente inicial que después te lleve a ser autodidacta. Porque sin desarrollar la autonomía, o sea, la autonomía no nace, voy a ser autónomo. No, sino que siempre hay un proceso de autoaprendizaje en el cual te ayudó a desarrollar la autonomía, el sentirse, la confianza. La curiosidad, y una curiosidad ya dirigida, porque exacto. Ya no es solo asombrarse por todo lo que... ya no es una curiosidad de niño, sino que es una curiosidad científica, orientada a un área de la ciencia o a un interés personal. Entonces eso, o sea, que vos probablemente hay etapas donde vos podés gestionar tu autoaprendizaje a partir de una educación formal y de repente puedes llegar a tener como estrategia ser autodidacta porque pues, o sea, ya aprendiste a poder tener esta autonomía. Y al final creo que así como decís, este paso de autoaprendizaje al autodidacta se vuelve casi un aprendizaje diario y una puesta en práctica de las habilidades que vas adquiriendo. Entonces te permite a vos gestionar y ver cómo resolver problemas mediante las habilidades que adquirís, y el autoaprendizaje y el autodidacta te permite adquirir conocimiento quizás en ese punto, cuando ya llegaste a madurar y llegar al autodidacta después de esto, te puede dar no soltura, pero sí la capacidad de resolver pequeños problemas diarios sin el apoyo de otro profesional. Casi que te volvés un pequeño solucionador, no especialista, pero sí. Pero es que realmente el autodidacta, o sea, todos en algún momento de la vida somos autodidactas porque aprendes algo, pero yo creo que aquí es uno de los grandes peros del autodidacta. Es que la gente cree que solo llegas a ser autodidacta y ya.
Exacto. Pero si no, o sea, yo sí creo comenzar solo el camino. Empezar el camino solo te va a llevar mucho más tiempo que aprovechar la educación formal, que ya muchos desarrollaron una estructura de conocimientos que puede ser la base y te van dando herramientas para eventualmente poder llegar a ser autodidacta. Es que, ¿sabes? Es que yo creo que a veces confundimos que, o sea, soy autodidacta y solo soy autodidacta. El mejor autodidacta, creo yo, es una persona que sabe que en algún momento tiene que regresar a la educación formal, aprender de la experiencia, del conocimiento ya estructurado y después retroalimentarlo en su proceso de investigación. Es que hay una mala imagen. Muy buena. No, una mala imagen en el sentido de... Ajá. Voy a ser autodidacta porque ya vi que me ahorro el dinero de estar estudiando e invirtiendo el tiempo en esto. Yo puedo hacerlo solo. O esta idea de que la educación formal no me enseña nada. Ajá. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del autoaprendizaje, ¿sí? Es muy probable que esta visión poco corta de que la educación formal no te enseña del todo. También aquí hay muchas variables que analizar. Exactamente. Porque depende del profesor, depende de un montón de circunstancias. Pero en general, para bien o para mal, algo se aprende. Sí. Entonces, me baso mi opinión y mi argumento sobre este punto. Lo que sucede es que esta visión de que decir que la universidad no te enseña nada es muy probablemente darle la responsabilidad a la universidad de tu aprendizaje cuando realmente es una cosa de dos bandos. O sea, la universidad te tiene que dar la base y pues vos tenés... Y el mismo, o sea, si estás en la universidad... Y se vuelve hasta contrario, fíjate. Pues sí, porque al final el autodidacta asume su conocimiento como responsable. Sí, pero lo que pasa es que el autodidacta... Es que si vos lo ves en carrera, si alguien quisiera profesionalizarse... Por siendo autodidacta, él va a agarrar su propia carrera y va a ser una carrera limitada. Sí. Porque al final vos en la profesión, en la educación formal, vos sabés que tenés que tener una base general de la profesión. De ahí empezás con lo más específico y ya a partir de cuando ya estás casi que en los últimos años o ya graduado, es cuando vos ya empezás a buscar tu ruta. Sí. O sea, aquel puede tomar los mismos 6 años y te aseguro que no está en el mismo nivel. Sí, por eso te digo porque que está estructurado. Es contrario, porque mucha gente se enamora de la idea del autodidacta como esa persona. Que es un romanticismo ahí de él. Activo, aprendiendo. Y decís que en la universidad o en una enseñanza formal no sos vos activo. Y puede ser una confusión del método tradicional que hemos venido teniendo, en el que escuchabas y repetías respuestas. Claro, es que entendemos que el sistema al que nosotros estamos tratando de replicar no es la educación formal tradicional de solo réplica. Es más, cuando hablamos del autoaprendizaje, quitamos de lado este sistema educativo y estamos hablando de una educación en el cual el docente es un tutor, es un apoyo y que mucha responsabilidad de la gestión de tu propio aprendizaje se da por el alumno. Sí. Y aprender a ser autónomo, desarrollar estas habilidades a partir del autoaprendizaje. Por eso te decía, yo creo que también, o sea, esta visión es que la universidad es mala, creo que tampoco, o sea, también creo que hay que asumir nuestra responsabilidad que tanto nosotros nos involucramos en nuestro propio proceso. Nos involucramos en nuestro propio aprendizaje, realmente tuvimos conciencia por ejemplo, si un profesor es malo, bueno, ¿qué hicimos nosotros para contrarrestar lo poco o nada que íbamos a aprender en esa materia o en esa asignatura o en lo que sea? Entonces, yo creo que este punto es así. Pero también, solo con este término, yo creo que el autodidacta está muy romantizado. Sí, pareciera pirata. No, este pirata antisistema, anarquista, que está, que habilidoso. Sí, es como pirata, o sea, que él no está, o sea, él cómo estudiar en una educación formal, y yo creo que ambos son compatibles, pues, autoaprendizaje, o sea, uno no puede vivir sin el otro. Sí. Exactamente. Y así, o sea, si sos como autodidacta completo, creo que sí, en el autoaprendizaje, que lo gestionas y lo desarrollas en educación formal,
creo que no vas a avanzar mucho. Ahí es donde entro con una pequeña controversia que siempre hemos escuchado. Ajá, dime. Y quiero ver cómo la retomamos. Dime, vamos. Beneficio del autoaprendizaje y en sí el estar en un medio formal estudiando son esas certificaciones y que alguien respalde lo que has aprendido de alguna manera. Sí. El autodidacta no tiene respaldo. Entonces hay un esfuerzo mayor en este caso que tiene que demostrar. Pero también depende mucho del qué estemos hablando. Exactamente. Por ejemplo. Por si cruzas camino ya, como vos dijiste, ya pasados. Es que justamente mi padre siempre decía algo. O sea, lo que pasa es que la educación formal ya probó un montón de tonteras y buenas ideas o argumentó cosas que probablemente el autodidacta esté tratando de empezar a entender. Entonces, y probablemente te vaya a costar llegar más a ese punto. Entonces yo creo que si hay un camino recorrido, ¿por qué no utilizarlo? Para después nosotros profundizar en él como siendo autodidactas. Es que yo creo que esta visión de, es que la educación formal no sirve para nada. Y que solo es un cartón que no tiene validez y muchas veces puede ser así. Ya hemos hablado que no todos los estudiantes graduados se preparan para realmente... Es como decir, no todos los autodidactas son Leonardo da Vinci. Exactamente. O sea, no se den paja. O sea, y se lo ponen como un título. Entonces, a la larga, ¿sabes? Están esperanzados de tener una validez de su acción. Sí. O sea, es decir, yo no digo Oscar autoaprendizaje o autodidacta, no, soy Oscar y ya. Sí. Porque el autodidacta y tener el autoaprendizaje, mis procesos educativos y de aprendizaje debe ser parte vital del ciudadano del futuro y del ciudadano actual. Lo difícil es entender que ese autodidacta viene a otra perspectiva, porque hablamos de esa persona como solitaria, aquel que está buscando la respuesta de la vida. Leonardo da Vinci. ¿Sí? Y que no hay ningún diálogo o retroalimentación que se meta adentro de la solución que estás encontrando vos en tu camino. Y cuando es todo lo contrario, a pesar de que sos autodidacta. Porque en el autoaprendizaje tenés a alguien, un especialista ahí que está pendiente de vos, pero en el autodidacta sí tenés que contrastar. Y tenés que leer o dialogar con otros. No, también el autoaprendizaje, contrastaje, gestión. Por eso, pero tenés al especialista que también está apoyándote en esta área. Sí, pero yo hablo del autodidacta solitario que él está solucionando el mundo en su mundito. Entonces, no existiría ya si no entra dentro del mundo que ya está pasando tan globalizado. Es que pudiera estar, como decir, o repitiendo algo o creando algo que lo que pasa ser es que no tenga validez. ¿Sabes? Te lo voy a poner bien sencillo. Por ejemplo, cuando vos te metes a la educación formal, tenés estos espacios de diálogo y hay un montón de gente que si bien es cierto, o sea, está dentro de educación formal, pero tiene su desarrollo autodidacta y que creo que no puede, o sea, que es complementario a cualquier educación formal y debería de ser parte de nuestro proceso. Entonces vos tenés estos espacios de diálogo y vos aprendés del camino del otro. Aprender de referentes, escuchar referencias, pues decir, pues este tema me puede servir a mí, otro me puede servir allá, y que muy probablemente si vos tenés este camino aislado, no vas a tener esta retroalimentación tan rica en la experiencia de tener a muchos más compañeros. Yo tengo ahí un pero. Es que así como enriquece, porque sí sé que enriquece un montón la experiencia de otro, el dialogar, el contrastar y el poder evidenciar qué está pasando. Pero muchas veces en la universidad llega a pasar que no hemos experimentado estos procesos, creemos que el escuchar la opinión de otro solo es, está diciendo su opinión. Solo sí. Pero pasa que está mostrando sus resultados. Pero seguimos diciendo que es culpa de un proceso educativo que el dar, o sea, ¿sabes? Es como lo que está sucediendo ahorita. El escuchar una opinión contraria a la mía significa que vos apoyás algo. Y eso es un problema de concepción de las ideas. O sea, es decir, yo puedo yo puedo escucharte. Sí. Pero no significa que yo tengo que tomar bando de estar contigo o ser tu enemigo. O sea, me parece una construcción de ideas simplista. Lo mismo que el autoaprendizaje y la autodidacta. Exacto, es como polarizar. Como polarizar. O sea, es que yo soy... O sea, la educación formal es mala. También te puedo decir que la educación independiente y liberal y autodidacta, de verdad que por sí misma probablemente no funcione.
Entonces, o sea, se complementan, pues, o sea, por eso existen los matices. Entonces vos decís, hay momentos de autoaprendizaje, como por ejemplo, estudio de educación formal en una maestría, que se vuelven autoaprendizajes y que a veces a la gente le cuesta mucho porque la universidad no tenés este proceso de autoaprendizaje, sino más bien todavía te dan todo y seguimos esta educación bancaria que a muchos les gusta y se acomodan, y de repente puedes tener tus tiempos de autodidacta, que cuando ya no estás en un programa de educación formal. Entonces yo creo que ambas cosas pueden sobrevivir y deben de vivir dentro de nosotros. O sea, por eso a mí, de verdad, que cuando vos polarizás y te decís, porque yo lo he escuchado que solo soy autodidacta. De profesional autodidacta. ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, de verdad, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Te querés poner en una escalera más allá solo porque no estás dentro de la educación formal? O estás tratando de decir a alguien que está a la par, que te diga, tengo un estudio en tal área, yo soy autodidacta. Entonces, ¿qué estás tratando de contrastar o ponerlos al mismo nivel? ¿Qué significa? Y si es así, sigo insistiendo, el tiempo que te puede llevar en educación formal, conocer, aprender y darte las herramientas que ya fueron probadas, a alguien que todavía tiene que probar la experiencia y su visión y experiencia, pues está sesgada en base al marco de su propia experiencia, o sea... Sí, los alcances que tenga, las experiencias que tenga, en qué está involucrado, los resultados que obtuvo. Que creo que siempre termina siendo una visión limitada y sesgada. Por eso que de repente, por ejemplo, cuando vos investigás, te das cuenta que vos no sabes todo, sabes de tu tema. Sí. Yo soy especialista o he profundizado sobre este punto. Entonces, sí, es que la polarización tiende a ser una simplificación de ideas y de confrontación cuando... Y que creemos que son enemigos. Entonces, si soy autodidacta, no me llevo con los que han estudiado porque ellos tienen otra manera de ver la vida y las respuestas de los mismos problemas que tenemos que resolver. Y fíjate que, y de verdad, yo insisto, la educación formal te da herramientas, pero depende mucho de vos. Sí. Y no todos pueden ser autodidactas. Eso es clave, fíjate, porque el autodidacta, incluyendo eso, ya que me metiste en esta área, es esa persona que, igual que cualquier estudiante, pero debe estar motivada y de manera voluntaria, porque él se construye horarios, porque como él es su propio maestro, alumno, él tiene que definir cuándo va a empezar a profundizar en el tema. Pero la pregunta es, ¿dónde lo aprendes? Exactamente. Pudiste haberlo aprendido en la casa, que es una educación informal, es una estructura de educación, si es que la gente se cree progre solo porque no está dentro del sistema, pero al final el aprendizaje es una estructura de pensamientos que va desde lo básico y vas creciendo a entender conceptos mucho más complejos. Entender el horario, saber cuándo tenés, cuál es tu hora de trabajo, es una estructura. Buscar los recursos, porque al final vos como... Se creen libertarios de los pueblos y no. Estamos haciendo cosas el ser humano, no sé, eso puede ser un buen tema, pero yo del todo nunca he creído que somos totalmente libres. O sea, en términos de esta libertad así, siempre tenemos una estructura. Sí. Y que nos hace ser lo que somos como seres humanos. Sí, siempre. Otra cosa de los autodidactas que quería agregar. Dime. Como tienen o tenemos ese acceso ilimitado en este caso, porque vos accedes al internet, poniendo el ejemplo. Será conocimiento ilimitado. Limitado, pero suena denso, como ilimitado, denso. Limitado y con muchas muchas opciones. Exactamente. Porque acordate que lo que decía el coreanito. Sí. Que pareciera que tenemos muchas opciones, pero al final es de lo mismo. Sí, exactamente. Pero bueno, pues, como persona autodidacta o autoaprendizaje, yo creo que ambos deben de aprender, o todos debemos de aprender a definir, porque nos puede llegar a pasar. No toda la información que tenemos es confiable. Y estando dentro de un área formal de autoaprendizaje, podemos tener herramientas. Es que el tema, tenemos herramientas ya probadas, comprobadas de la misma ciencia. Posiblemente en tu camino solitario no te des cuenta, o no se lo transites y luego te das cuenta de que no era así y probaste algo que ya estaba probado aquí. Entonces puede ser que sea un camino más lento el del autodidacta, posiblemente en muchas de las cuestiones así debe ser,
y genera paciencia y tolerancia, porque al final vos solo te estás probando. O sea, obviamente cada uno tomará una decisión de qué bandera ondear, va. Y ya lo dijimos que realmente deberían ser compatibles y convivir. Deben de convivir, porque es que no, o sea, vos mismo te encasillas. Pero es que es lo irónico, ¿sabes? Que un autodidacta que busca libertades, que genera sus propias construcciones y líneas de desarrollo fuera del sistema, termina siendo esclavo de su propio sistema. Sí. O sea, es una contradicción ahí bastante hasta irónica, podría decirse. Sí. Bastante irónica. Pero bueno, sí, es que aprender cuándo te conviene algo y cuándo no, creo que también te hace mejor estudiante o mejor investigador como tal, porque te das cuenta que si alguien tiene experiencia, tiene conocimiento, bueno, entonces dígame qué camino debo de seguir para aprender lo que usted conoce, lo que usted sabe, y podamos dialogar y desarrollarlo. Y después, a partir de eso, desarrollar tu propio camino como autodidacta, pues, y eventualmente tener esta retroalimentación con lo formal, ¿no? Yo creo que son muy, muy útiles ambos, y son definidos como habilidades blandas. Desarrolladas, exactamente. Que muchas veces, como vos decís, las desarrollamos y otros no nacieron para hacerlas de este tipo, y por eso es que hay otros caminos de aprendizaje que existen. No, y fíjate que si lo vamos cerrando, el problema es romantizar el perfil de estas características. Ay, el autodidacta. Pasa mucho con el creativo. Al final son habilidades que todos tenemos, lo desarrollamos de diferente manera, y no es un perfil diferente sino que simplemente es un simple hecho, una gestión de conocimiento y aprendizaje. Exactamente, un medio como vos aprendés. Exacto. Sí, no es un título nuevo que tenemos. No es un título para a la gente les encanta, o sea, y ese también es lo irónico, porque decís que no querés estar en educación formal, te titulas, porque ya después ya no querés regresar, porque ya no querés en los másteres, en los doctorados y demás, pero te llamás autodidacta. Entonces, intrínsecamente hablando, está el tema de la titulación. Sí. Y crees que sí es importante. Sí. Así tengo varios análisis ahorita, pero no los puedo decir porque... Complejo esta área, porque usualmente no acostumbramos a hacerla. Eso es lo que voy a decir para el cierre. ¿Cómo así? Estamos acostumbrados a que la mayoría de veces alguien nos va a decir, estudia de este lado o no sé qué, pero no estamos acostumbrados a encontrarnos con nosotros y tratar de solucionar y ver cómo se resuelven los problemas. Lo que pasa es que si el proceso de aprendizaje ha sido muy orientado al autoaprendizaje, a la gestión propia, o sea, que aprendas a la autonomía y demás, pues vas a llegar a tener y disfrutar de este momento de autodidacta, de disfrutar el aprendizaje porque te interesa, porque lo necesitas, porque lo querés. Pero si en tu formación educativa como ciudadano... Sí, pasaste mucho tiempo. Esperando que se te digan las cosas. Cómo hacerlas, que hayan indicaciones siempre para todo. Ajá. Sí. No vas a poder... Yo creo que estas autoaprendizaje y autodidacta creo que ya son un nivel de gestión del aprendizaje bastante profundo, bastante alto, bastante de orden superior. Porque hay un tema de autonomía. Sí. Y que la autonomía es un proceso de aprendizaje bastante profundo. Descubridor. Bueno, así que ustedes decidirán. Sí. Si hablamos de recomendación, tomar el camino de la educación formal en puntos necesarios, y a partir de eso, ustedes desarrollar su propia experiencia y sus propias rutas de aprendizaje. Y yo creo que el autoaprendizaje lo puedes tener, no si alguien te lo da dentro de un área formal, vos lo podés gestionar y introducirte en él. Y no es un título más. No deberíamos de verlo como un título más, sino como una habilidad de gestión, de aprendizaje, sin tanta... Exactamente, así, directo, claro. Así, sin tanta babosada, sin tanto el romanticismo, es como cuando lees libros. Sí. Que creen que porque lees libros ya sos el
filósofo último, no, hombre. Solo es que he desarrollado la habilidad de comprensión lectora. Cabal, y que es necesaria. Sí. Es muy necesaria. Sí. Pero tampoco, o sea, porque podés estar leyendo un montón de tonteras que es mucho más fácil leer a otro. Por ello les encanta leer filósofos que solo repiten filosofías antiguas. Váyanse a los originales, no que agarran refritos de refrito, agarran fuentes secundarias, la primaria, váyanse. Hombre, sí. Pero bueno, ya me estoy desviando, como siempre. Habíamos dicho, literal, no romantizar es una gestión de aprendizaje. Sí, es una habilidad. No es un título. Una habilidad. Sí sirve un montón, porque vos mismo creces, y como lo hemos platicado, ya somos nosotros como estudiantes el papel principal de nuestros estudios y de nuestro proceso. Sí, asumir la responsabilidad. Exactamente. Es que yo creo que asumir la responsabilidad te llevará a no solo leer los artículos que te ponen los profesores, sí, sino que, ¿sabes? Y es algo que yo aprendí mucho, o sea, al final los profesores te dan una base, porque hoy tienen muchos perfiles, dan una base general, y que depende de vos tomar de esa base general lo que te pueda servir a ti en tu ruta de aprendizaje. A mí, por ejemplo, en la maestría justamente fue eso, o sea, agarrar lo que decían mis profesores, ok, cómo lo traduzco a mi ejercicio profesional diario. Y eso es un elemento de autoaprendizaje, y que después, ya fuera de la educación formal, se vuelve un espacio de autodidacta. Es decir, voy a aprender yo de esto, voy a investigar sobre esto, voy a construir esto. Y yo creo que es así un círculo constante durante nuestra vida profesional. Si entendemos la vida profesional como un ejercicio de aprendizaje constante, continuo, y de mejora, tanto como ciudadano activo de la sociedad, y como profesional, pues con estas competencias necesarias para ejercer nuestra profesión constantemente, pues. No hay más, no, ya, terminamos bien el tema. Estuvo bien, me gustó. Sí, espero que se haya contrastado. Ligerito para empezar la vacación, porque veníamos de temas densos. Sí. Espero que el micrófono nos haya servido este día, porque de verdad que nos agarra feo. Pero le agarra feo más bien, a nosotros no. Así que, bueno, para los que nos escuchen como en el día, sí, felices vacaciones, descansen. Creo que es importante descansar y tomarse el tiempo para ponerse zen y esperar. Hacer otras actividades fuera de las que nos han mantenido ocupados estos últimos meses. Así que esperamos verlo dentro de 15 días. Bueno, nos vemos en nuestros directos de lunes y viernes en Twitch. Sí. Hemos sido Oscar y Cristi y Oscar en el Rebeldes número 73. Gente, gracias por escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en cualquier lado donde nos vean. Gente, se me cuidan, se nos quiere. Bye. Bye. Chao.